La luz del amanecer entraba tímidamente por la ventana de mi departamento en la colonia Roma, iluminando las fotografías que colgaban de las paredes color marfil. Tengo 76 años, y cada mañana me despierto en este mismo lugar donde he vivido los últimos 40 años. El ruido del tráfico en la avenida Insurgentes ya comenzaba su sinfonía caótica, mezclándose con el canto de los pájaros que anidan en el viejo árbol de jacaranda frente a mi edificio. Me llamo Roberto Mendoza, y durante toda mi vida me enorgullecí de ser el hombre al que todos acudían. El solucionador. El confiable. El que nunca decía que no. Esta mañana de octubre, mientras preparaba mi café en la pequeña cocina con azulejos de talavera que mi difunta esposa eligió hace décadas, recibí la llamada que cambiaría mi perspectiva para siempre. Era mi hija mayor, Patricia. Papá, ¿puedes cuidar a los niños este fin de semana? Sergio y yo tenemos un compromiso de trabajo en Querétaro y la niñera canceló. Su voz sonaba apresurada, como siempre. Miré mi agenda mental. Había planeado finalmente visitar la exposición de Diego Rivera en el Palacio de Bellas Artes, algo que había pospuesto 3 veces. Pero, como siempre, las palabras salieron automáticamente de mi boca. Por supuesto, hija. No te preocupes. Eres el mejor, papá. Te los llevo el viernes en la tarde. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé ahí, sosteniendo el teléfono, sintiendo ese vacío familiar en el pecho. No era la primera vez. De hecho, era la historia de mi vida. Crecí en Guadalajara, en los años 50, en una familia donde el padre era el pilar inquebrantable. Mi propio padre, don Ernesto Mendoza, trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer en su taller de carpintería. Nunca lo vi quejarse, nunca lo vi descansar. Y cuando murió de un infarto a los 58 años, en el funeral, todos decían lo mismo: era un hombre tan trabajador, tan responsable, siempre estaba ahí para todos. Yo tenía 25 años entonces, y decidí que ese sería mi legado también. Ser indispensable. Ser el hombre que todos necesitaban. Me casé con Elena 2 años después. Era una mujer hermosa, con ojos color miel y una risa que iluminaba cualquier habitación. Nos conocimos en una fiesta en casa de unos amigos comunes, cerca del Parque Agua Azul. Ella estudiaba para ser maestra, y yo ya trabajaba como contador en una empresa textil. Nuestro noviazgo fue breve pero intenso. Recuerdo que le llevaba flores cada domingo, caminábamos por las calles empedradas del centro histórico, y planeábamos nuestro futuro bajo las arcadas de la Plaza de Armas. Me enamoré de ella porque me hacía sentir importante, necesario. Cuando tenía problemas con sus estudios, yo la ayudaba. Cuando su familia enfrentaba dificultades económicas, yo encontraba soluciones. Eres mi héroe, Roberto, me decía, y esas palabras me llenaban de un orgullo que no sabía identificar entonces. Nos casamos en 1972, en una ceremonia sencilla en la Catedral de Guadalajara. El cielo estaba despejado, un azul intenso típico de Jalisco, y el aire olía a jazmines y esperanza. Pensé que había encontrado mi lugar en el mundo, ser el esposo perfecto, el que proveía, el que resolvía, el que nunca fallaba. Los primeros años fueron buenos. Nos mudamos a la Ciudad de México por una oportunidad laboral que no podía rechazar. Elena estaba embarazada de Patricia cuando llegamos a esta ciudad enorme y bulliciosa que nos recibió con su mezcla de modernidad y tradición. Rentamos este departamento en la Roma, un barrio bohemio lleno de cafés, librerías y arquitectura art deco que a Elena le encantaba. Trabajaba largas jornadas en la empresa. Salía antes de que amaneciera y regresaba cuando el sol ya se había ocultado detrás de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Los fines de semana, cuando otros padres descansaban, yo aprovechaba para hacer trabajos extra, arreglar cosas en la casa, ayudar a los vecinos con sus problemas. Roberto, necesitas descansar, me decía Elena, con preocupación en su mirada. Estoy bien, mi amor. Alguien tiene que hacer estas cosas, respondía yo, sin comprender que estaba construyendo un patrón que duraría décadas. Patricia nació en marzo de 1973, y 2 años después llegó nuestro hijo Marcos. Fueron los años más ocupados de mi vida. Elena se dedicaba a los niños mientras yo me sumergía cada vez más en el trabajo y en ser útil para todos. Me convertí en el tesorero de la asociación de vecinos, en el consejero no oficial de mis compañeros de trabajo, en el que prestaba dinero sin preguntar cuándo me lo devolverían, en el abuelo que siempre estaba disponible cuando mis hijos, ya adultos, necesitaban un favor. Elena intentó hablar conmigo varias veces a lo largo de los años. A veces siento que eres de todos menos mío, me dijo una noche, hace unos 15 años,
mientras cenábamos en silencio los chiles en nogada que había preparado. ¿Qué quieres decir? Todo lo que hago es por esta familia, respondí, genuinamente confundido. No, Roberto. Todo lo que haces es por sentirte necesario. Pero nunca me has preguntado si lo que necesito es simplemente que estés presente, no que resuelvas cosas. No entendí sus palabras entonces. Pensé que estaba cansada, quizás pasando por uno de esos momentos difíciles de la edad. Le prometí que intentaría estar más presente, pero al día siguiente, cuando mi hermano llamó pidiendo ayuda con un préstamo, cancelé nuestros planes de ir al cine y conduje 3 horas hasta Cuernavaca para llevarle el dinero. Los años pasaron como las páginas de un calendario que nadie detiene. Mis hijos crecieron, se casaron, tuvieron sus propios hijos. Elena seguía a mi lado, cada vez más callada, con una tristeza en los ojos que yo interpretaba como el cansancio natural de la edad. Hace 3 años, una tarde de noviembre, Elena se sentó conmigo en la pequeña terraza del departamento. El cielo estaba teñido de naranja y rosa, y el olor de los tacos al pastor de la esquina subía hasta nuestro 3er piso. Llevaba puesta esa blusa azul que tanto le gustaba, y su cabello, ahora completamente blanco, estaba recogido en un moño. Roberto, hay algo que necesito decirte, comenzó, con una voz que sonaba diferente, más firme. Dime, mi amor. He estado yendo al médico las últimas semanas. Tengo cáncer de páncreas. Está avanzado. El mundo se detuvo. El ruido de la ciudad se convirtió en un zumbido lejano. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el pecho. Pero, podemos buscar tratamiento, los mejores doctores, podemos. Ya lo hice, Roberto. Ya hablé con especialistas. Me quedan quizás 6 meses, tal vez un poco más. No puedes rendirte así. Yo voy a... Roberto, interrumpió, tomando mi mano con una fuerza sorprendente. Durante 50 años te he visto correr de un lado a otro, resolviendo problemas de todo el mundo. Pero hay cosas que no se pueden resolver. Hay cosas que simplemente hay que vivir. Y lo único que quiero en estos últimos meses es que estés aquí. No que me resuelvas nada. Solo que estés aquí, conmigo. Lágrimas corrían por mis mejillas. Asentí, sin palabras. Los siguientes 5 meses fueron los más largos y a la vez los más cortos de mi vida. Por primera vez en décadas, dije que no. No a los favores, no a las urgencias de otros, no a ser el salvador de cada situación. Me quedé junto a Elena. Caminábamos despacio por el Parque México, sentados en las bancas verde jade bajo los árboles que habíamos visto crecer durante 40 años. Veíamos películas viejas en la sala, abrazados bajo una manta mientras afuera la ciudad seguía su ritmo frenético. Cocinábamos juntos sus recetas favoritas, aunque ella ya casi no podía comer. ¿Sabes qué es lo que más he extrañado todos estos años? Me preguntó una tarde, mientras el sol se filtraba por las cortinas de encaje. ¿Qué, mi amor? Simplemente esto. Tu compañía. No tu ayuda, no tus soluciones. Solo tú. Elena murió una madrugada de abril, en nuestra cama, con mi mano sosteniendo la suya. Sus últimas palabras fueron, gracias por quedarte. Pero yo sabía la verdad. No me había quedado durante 50 años. Solo estuve ahí cuando ya era demasiado tarde. El funeral fue multitudinario. Gente de todos los rincones de nuestra vida apareció. Mis colegas, los vecinos, amigos de la iglesia, familiares lejanos. Todos decían lo mismo, don Roberto es un hombre tan servicial, tan disponible, qué suerte tiene de tener tanto apoyo. Pero cuando terminó la ceremonia en el Panteón Jardín, cuando todos se fueron a sus vidas, volví solo a este departamento vacío. Y por primera vez en mi vida, entendí algo devastador. Había pasado décadas siendo necesario para cientos de personas, pero había olvidado ser amado por la única que realmente importaba. Esa noche, sentado en la oscuridad de la sala, rodeado de fotografías de una vida que parecía pertenecer a otra persona, lloré como no había llorado nunca. No solo por Elena, sino por todos los años perdidos, por todas las conversaciones que nunca tuve, por todos los momentos que cambié por ser útil en lugar de ser presente. Y ahora, 3 años después, aquí estoy. Todavía recibiendo llamadas pidiendo favores. Todavía siendo el mejor papá cuando acepto cuidar a mis nietos mientras mis hijos viven sus vidas. Todavía siendo el vecino confiable que ayuda a cargar las compras del mercado. Pero algo había cambiado en mí aquella madrugada de abril. Una grieta se había abierto en la armadura que construí durante 73 años. Y por esa grieta, comenzaba a filtrarse una pregunta incómoda que ya no podía ignorar. ¿Quién soy cuando no soy útil para nadie?
El viernes llegó más rápido de lo esperado. Patricia apareció en mi puerta a las 6 de la tarde, con sus 2 hijos, Sofía de 8 años y Daniel de 5, cargando mochilas repletas de juguetes, ropa y suficientes instrucciones para una misión espacial. Papá, el número del pediatra está en este papel. Sofía tiene que tomar su vitamina todas las mañanas. Daniel no puede comer nada con colorantes porque se pone hiperactivo. Los pijamas están en la mochila azul. Ah, y por favor no les des mucha azúcar antes de dormir, recitaba mientras empujaba a los niños dentro del departamento. Patricia, he cuidado niños antes. Tranquila, intenté bromear. Lo sé, papá, pero es que, ya sabes cómo son, besó rápidamente a los niños en la frente. Pórtense bien con el abuelo. Los amo. Nos vemos el domingo en la noche. Y se fue, dejando un rastro de perfume francés y la sensación de que yo era más una guardería conveniente que un abuelo que merece tiempo con sus nietos. Los niños me miraron con esa mezcla de emoción y desconcierto que tienen los pequeños cuando están en territorio conocido pero sin sus padres. El departamento de repente se sintió demasiado silencioso y demasiado ruidoso al mismo tiempo. Abuelo, ¿podemos ver televisión?, preguntó Sofía, ya buscando el control remoto. Claro, pero primero vamos a cenar algo. ¿Qué les parece si pedimos unas quesadillas de la esquina? Sí, gritaron al unísono. Mientras esperábamos la comida, me senté con ellos en la sala. Daniel jugaba con sus carritos en la alfombra persa que Elena había comprado en un mercado de artesanías en Oaxaca. Sofía hojeaba uno de los libros viejos de mi estantería. Abuelo, ¿por qué tienes tantas fotos de la abuela?, preguntó Sofía, señalando las fotografías en las paredes. Me quedé callado por un momento, sintiendo ese nudo familiar en la garganta. Porque era muy importante para mí, y las fotos me ayudan a recordar los momentos felices que pasamos juntos. Mamá dice que la abuela era muy bonita y muy buena, continuó Sofía, con esa inocencia que a veces es más sabia que cualquier filosofía. Tu mamá tiene razón. Era la mejor persona que he conocido. ¿La extrañas? Todos los días, mi niña. Todos los días. Daniel se acercó y trepó a mi regazo con una facilidad que me sorprendió. Olía a champú de manzana y a esa pureza que solo tienen los niños. No estés triste, abuelo. Nosotros estamos aquí contigo, dijo, abrazándome con sus bracitos pequeños. En ese momento, algo se removió dentro de mí. Era amor genuino, sin expectativas, sin necesidad de que yo resolviera nada. Solo estaban ahí, ofreciendo su compañía. El fin de semana transcurrió entre juegos en el parque, películas animadas y comidas sencillas. El sábado los llevé al bosque de Chapultepec. Caminamos por los senderos sombreados, alimentamos a los patos en el lago, y nos sentamos a comer helados de vainilla mientras observábamos a las familias que paseaban en trajineras de colores brillantes. Abuelo, ¿tú eres feliz?, preguntó Sofía de repente, lamiéndose el helado que chorreaba por el cono. La pregunta me tomó desprevenido. Los niños tienen esa capacidad de hacer las preguntas más profundas con la mayor naturalidad. ¿Por qué preguntas eso, Sophie? No sé. A veces te ves triste, como si estuvieras pensando en algo que te hace sentir mal. Me quedé mirando el lago, donde el reflejo de los ahuehuetes centenarios danzaba en el agua. ¿Era feliz? Había pasado 76 años sin hacerme realmente esa pregunta. Estoy aprendiendo a hacerlo, mi niña. A veces los adultos nos olvidamos de cómo ser felices, y tenemos que recordar. ¿Y cómo se recuerda? Creo que haciendo cosas como esta. Estar con las personas que amas, sin prisa, sin pensar en lo que viene después. Sofía asintió como si hubiera entendido algo profundo, y siguió comiendo su helado. Esa noche, después de acostar a los niños en la habitación que antes era de Marcos, me senté en el balcón con una taza de té de manzanilla. La ciudad se extendía ante mí como un océano de luces parpadeantes. A lo lejos, podía ver el destello rojo de la torre latinoamericana y el brillo constante del Ángel de la Independencia. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi hermano menor, Javier. Roberto, necesito que me prestes 50,000 pesos. Es urgente. Problemas con el negocio. Te los devuelvo el próximo mes sin falta. No era la primera vez. A lo largo de los años, Javier había pedido préstamos que rara vez devolvía. Y yo siempre decía que sí. Porque eso es lo que hacía. Era el hermano responsable, el que resolvía problemas. Pero esta vez, algo diferente sucedió. Miré el mensaje durante varios minutos, sintiendo esa presión familiar en el pecho, esa urgencia de responder inmediatamente con un sí, claro,
cuenta conmigo. Pero luego pensé en Elena, en sus palabras, en cómo pasé 50 años resolviendo los problemas de todos menos estando presente para ella. Respiré profundo y escribí: Javier, esta vez no puedo. Lo siento. Presioné enviar antes de poder arrepentirme. Mi corazón latía aceleradamente, como si hubiera cometido un crimen terrible. Las respuestas no tardaron en llegar. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Pensé que podía contar contigo. Eres mi hermano, Roberto. Siempre me has ayudado. ¿Qué ha cambiado? Está bien. Buscaré quien me aprecie de verdad. Cada mensaje era una puñalada de culpa. Pero algo más fuerte me mantenía firme. La voz de Elena, como un susurro en el viento: hay cosas que no se pueden resolver. Hay cosas que simplemente hay que vivir. El domingo por la mañana, llevé a los niños a la iglesia del Sagrado Corazón, a unas cuadras del departamento. No era particularmente religioso, pero Elena sí lo había sido, y sentía que en ese espacio de piedra antigua y vitrales coloridos, podía encontrar algo de paz. El padre Anselmo, un hombre de unos 60 años con cabello gris y una sonrisa amable, dio una homilía sobre el amor propio y el servicio. Habló de la diferencia entre dar desde la abundancia y dar hasta quedarse vacío. Sus palabras resonaron en mí como campanas. Después de la misa, mientras los niños encendían velitas en el altar lateral, el padre Anselmo se acercó. Don Roberto, hace tiempo que no lo veía por aquí. ¿Cómo está? Padre, bueno, estoy tratando de entender algunas cosas. ¿Quiere hablar? Tengo unos minutos antes de la siguiente misa. Nos sentamos en una de las bancas traseras. La iglesia estaba vacía excepto por una señora mayor que rezaba el rosario en voz baja cerca del altar. Padre, toda mi vida he intentado ser útil. Ayudar a todos. Estar disponible siempre. Pero ahora me pregunto si no confundí todo. Mi voz se quebró ligeramente. ¿Confundir qué, hijo? Ser necesario con ser amado. El padre Anselmo asintió lentamente, como si hubiera escuchado esa confesión muchas veces antes. Es una confusión muy común, don Roberto. Especialmente en hombres de su generación. Nos enseñaron que nuestro valor estaba en lo que podíamos proveer, en lo que podíamos hacer. Pero el amor verdadero no es transaccional. No es algo que se gana con servicios prestados. Pero si no soy útil, ¿qué soy? Es usted Roberto Mendoza. Un hombre con una historia, con virtudes y defectos, con sueños y miedos. Eso es suficiente. Eso siempre ha sido suficiente. Mi esposa, antes de morir, me dijo algo similar. Pero no supe escucharla durante 50 años. Y ahora es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para cambiar, don Roberto. Mientras haya vida, hay oportunidad de vivir diferente. Su esposa ya no está, es verdad. Pero usted sí. Y las personas que lo rodean merecen conocer al verdadero Roberto, no solo al que resuelve problemas. Las palabras del padre Anselmo se quedaron conmigo el resto del día. Patricia recogió a los niños esa noche, agradecida y apresurada como siempre, sin notar el torbellino emocional que ocurría en mi interior. El lunes por la mañana, tomé una decisión. Saqué mi vieja libreta de contabilidad, esa en la que durante años había llevado registro meticuloso de todos los préstamos, favores y compromisos. Página tras página de nombres, fechas, cantidades. Un inventario de mi necesidad de ser necesario. La llevé al pequeño brasero en la terraza y, hoja por hoja, la quemé. Mientras veía cómo el papel se convertía en cenizas que el viento de octubre dispersaba sobre la ciudad, sentí algo parecido a la liberación. No sabía quién era sin esa identidad de el solucionador, pero estaba dispuesto a descubrirlo. Las semanas siguientes fueron como aprender a caminar de nuevo. Cada vez que sonaba el teléfono y era alguien pidiendo un favor, sentía esa urgencia antigua de decir que sí, pero me obligaba a pausar, a respirar, a preguntarme, ¿realmente quiero hacer esto? ¿O solo quiero sentirme necesario? La respuesta era incómoda la mayoría de las veces. Mi vecina de al lado, doña Rosario, tocó a mi puerta un martes por la tarde. Era una mujer de unos 70 años, viuda como yo, que vivía con sus 3 gatos en un departamento lleno de plantas y recuerdos. Don Roberto, disculpe la molestia, pero el fregadero de mi cocina está goteando y el plomero no puede venir hasta la próxima semana. ¿Usted podría? En el pasado, ya habría estado en su departamento con mi caja de herramientas. Pero esta vez, algo diferente salió de mi boca. Doña Rosario, en realidad no soy muy bueno con la plomería. ¿Por qué no llama al hijo de don Fernando del 4º piso?
Él es plomero profesional y seguro puede darle un precio justo. Su expresión fue de sorpresa, casi ofendida. Ah, bueno, pensé que usted está bien, don Roberto. No se preocupe, dio media vuelta con una rigidez que dolía. Cerré la puerta sintiendo ese peso familiar de culpa. ¿Había hecho mal? ¿Era egoísta poner límites? La voz de Elena susurraba en mi mente, no puedes llenar el vaso de otros si el tuyo está vacío. Decidí que necesitaba ayuda para navegar este nuevo territorio. A través de una recomendación del padre Anselmo, encontré a la doctora Carmen Ruiz, una psicóloga que tenía su consultorio en la colonia Condesa, a solo 20 minutos caminando de mi departamento. Su oficina estaba en un edificio art deco restaurado, con paredes color durazno y plantas que colgaban de macetas de cerámica. La doctora Ruiz era una mujer de unos 50 años, con lentes redondos y una presencia que transmitía calma. Don Roberto, cuénteme qué lo trae por aquí, dijo, después de los saludos iniciales. Y por primera vez en mi vida, me abrí completamente. Le conté sobre mi padre, sobre cómo construí mi identidad alrededor de ser útil. Le hablé de Elena, de los 50 años que pasé a su lado sin estar realmente presente. De la culpa que sentía ahora cada vez que decía que no. De la sensación de estar perdido sin ese rol que había definido mi existencia. Roberto, dijo, después de escucharme en silencio, lo que usted describe se llama codependencia. Es un patrón donde nuestra autoestima depende de ser necesarios para otros. Y aunque puede verse como algo noble, en realidad es una prisión. ¿Una prisión? Pero yo solo quería ayudar. Sí, pero no desde un lugar de abundancia, sino desde un lugar de vacío. Usted no daba porque tuviera mucho que dar, sino porque necesitaba llenar un hueco dentro de sí. Y eso es insostenible. Sus palabras eran como bisturís que cortaban directo al centro de mi ser. ¿Y ahora qué hago? Tengo 76 años. Toda mi vida ha sido así. Ahora comienza el verdadero trabajo. Descubrir quién es Roberto Mendoza cuando no está definido por lo que hace por otros. Aprender a recibir, no solo a dar. Y sobre todo, perdonarse por no haberlo entendido antes. Durante las siguientes semanas, las sesiones con la doctora Ruiz se convirtieron en un faro. Me dio ejercicios, escribir sobre mis necesidades emocionales, practicar decir no sin justificarme excesivamente, hacer cosas solo porque me daban placer, no porque fueran útiles. Un sábado de noviembre, decidí hacer algo que nunca había hecho solo, ir al Museo Frida Kahlo en Coyoacán. Elena siempre había querido llevarse, pero yo siempre tenía algo más importante que hacer. El museo, ubicado en la Casa Azul donde nació y murió la pintora, era un oasis de color en medio del bullicio de Coyoacán. Las paredes color azul añil contrastaban con el verde intenso del jardín interior. Mientras caminaba por las habitaciones, viendo los vestidos tehuana de Frida, sus pinturas llenas de dolor y pasión, sus objetos personales, sentí algo que no había sentido en décadas, curiosidad genuina, no por resolver algo, sino solo por experimentar. Me senté en una banca del patio interior, bajo la sombra de un árbol centenario. A mi alrededor, turistas de todas partes del mundo tomaban fotografías y hablaban en idiomas diversos. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí obligado a ayudar a nadie, a dar direcciones, a cargar bolsas. Solo estaba ahí, siendo. ¿Le molesta si me siento?, preguntó una voz femenina con acento español. Levanté la vista. Era una mujer de unos 70 años, con cabello corto color plata y ojos verdes brillantes. Vestía un suéter de lana color terracota y llevaba una cámara colgando del cuello. Para nada, adelante. Gracias. Este lugar es hermoso, ¿verdad? He viajado por todo México y este museo siempre me sorprende, dijo, acomodándose en la banca. ¿Es española? Sí, de Barcelona. Me llamo Montserrat, pero todos me dicen Montse. Vine a México hace 30 años y nunca me fui. Este país me adoptó, sonrió con una calidez que iluminó su rostro. Roberto Mendoza, mucho gusto. Yo soy de aquí, de la Ciudad de México. Bueno, originalmente de Guadalajara. Ah, Guadalajara, qué ciudad tan bonita. El mariachi, el tequila, la hospitalidad tapatía, sus ojos brillaban con recuerdos. Comenzamos a conversar con esa facilidad que a veces surge entre extraños. Me contó que era fotógrafa, que había venido a México siguiendo a un amor que no funcionó, pero que se había enamorado del país. Viuda también, sin hijos, dedicada a capturar la esencia de México en sus fotografías. ¿Y usted qué hace, Roberto?, preguntó. Estoy jubilado. Fui contador durante 40 años.
Ahora estoy tratando de descubrir qué más puedo ser. Montse me miró con una intensidad gentil. ¡Qué valiente! La mayoría de las personas llegan a nuestra edad aferradas a lo que fueron. Usted está dispuesto a descubrir algo nuevo. Eso requiere coraje. No me siento muy valiente. La verdad es que estoy bastante perdido. Perderse es el primer paso para encontrarse. Créame, yo lo sé. Intercambiamos números de teléfono antes de despedirnos. No sé por qué lo hice, no era algo típico de mí, pero algo en su presencia me hacía sentir que podía ser yo mismo, no el Roberto que resolvía problemas, sino simplemente Roberto. Los días se volvieron semanas. Seguí con mis sesiones de terapia, comencé a asistir a un grupo de lectura en la biblioteca de la colonia, e incluso me inscribí en una clase de acuarela en un centro cultural cercano. Actividades que hacía solo porque me daban alegría, no porque fueran útiles para nadie. Montse y yo comenzamos a encontrarnos para café. Íbamos a la cafetería El Péndulo, nos sentábamos entre libros y plantas, y conversábamos durante horas. Ella me hablaba de sus viajes, de las comunidades indígenas que fotografiaba, de la belleza que encontraba en los rostros arrugados de las ancianas de Oaxaca. Roberto, ¿puedo hacerte una pregunta personal?, dijo una tarde, mientras compartíamos un pan de elote. Claro, ¿por qué decidiste cambiar? Es decir, a nuestra edad, muchos simplemente aceptan que las cosas son como son. Le conté sobre Elena, sobre sus últimos meses, sobre la comprensión tardía de que había pasado una vida entera siendo necesario pero no presente. Cuando terminé, tenía lágrimas en los ojos y no me avergonzaba de ellas. Montse extendió su mano sobre la mesa y tomó la mía. No dijo nada por un largo momento. No intentó consolarme ni darme soluciones. Solo estuvo ahí. Elena te dio un regalo antes de irse, Roberto. Te dio la verdad. Y tú fuiste lo suficientemente valiente para recibirla. Eso es amor, incluso en el dolor. Mis hijos notaron los cambios, pero no con la alegría que yo esperaba. Patricia me llamó una noche de diciembre, con la voz tensa. Papá, doña Rosario me comentó que no quisiste ayudarla con su fregadero. Y el tío Javier está muy molesto contigo. ¿Qué está pasando? Estoy aprendiendo a poner límites, hija. ¿Límites? Papá, tú nunca has sido así. Todos cuentan contigo. ¿Ahora qué? ¿Nos vas a abandonar también? Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. Respiré profundo, recordando las herramientas que la doctora Ruiz me había dado. Patricia, no los estoy abandonando. Pero tampoco puedo seguir siendo solo el hombre que resuelve todo. Tengo 76 años y estoy descubriendo que tengo necesidades también. Bueno, pues qué conveniente descubrirlo ahora. Su tono era cortante. Mamá se hubiera sentido decepcionada. Tu mamá fue quien me ayudó a verlo, Patricia. Ella fue quien me dijo que había confundido las cosas durante toda nuestra vida juntos. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. No entiendo de qué hablas. Lo sé, hija. Y algún día espero que podamos hablarlo con calma. Pero ahora necesito que entiendas que esto no es sobre rechazarlos. Es sobre aprender a amarme a mí mismo también. La conversación terminó fríamente. Patricia colgó con un nos vemos, papá, que sonaba más a despedida que a hasta luego. Esa noche, sentado en la oscuridad de mi sala, me pregunté si estaba haciendo lo correcto. ¿Era egoísta este cambio? ¿Estaba lastimando a las personas que amaba solo por encontrarme a mí mismo? Llamé a Montse. Roberto, ¿estás bien?, respondió con preocupación. No sé si estoy haciendo lo correcto. Mis hijos están molestos. Mi hermano no me habla. Los vecinos me ven diferente. Quizás debería volver a ser como era. ¿Y volver a estar vacío? ¿Volver a vivir para las expectativas de otros? Roberto, el cambio siempre es incómodo, especialmente para quienes se beneficiaban del viejo tú. Pero eso no significa que esté mal. ¿Y si los pierdo? ¿Y si al encontrarme a mí mismo, pierdo a todos los demás? Entonces sabrás quién realmente te amaba por ser Roberto, y quién solo te necesitaba por lo que podías hacer. Y aunque duele, esa verdad es liberadora. Navidad llegó con su habitual mezcla de luces, ponche y nostalgia. Tradicionalmente, toda la familia se reunía en mi departamento. Yo cocinaba, decoraba, resolvía cada detalle. Este año, decidí hacer las cosas diferente. Llamé a Patricia y a Marcos. Este año la cena de Navidad será en un restaurante. Ya hice la reservación. Es mi regalo para todos nosotros. ¿Qué, papá? Siempre hacemos la cena en tu casa.
Es tradición, protestó Marcos. Lo sé, hijo, pero este año vamos a crear una nueva tradición. Una donde yo también pueda disfrutar sin estar todo el tiempo en la cocina. Hubo resistencia, quejas, intentos de hacerme cambiar de opinión. Pero me mantuve firme. La cena de Navidad fue en un restaurante hermoso en San Ángel, con vistas al jardín iluminado. Mis hijos llegaron con sus familias, un poco desconcertados pero presentes. Durante la cena, por primera vez en décadas, pude conversar realmente con mis nietos, sin tener que levantarme cada 5 minutos a servir algo o arreglar algo. Sofía se sentó a mi lado. Abuelo, ¿por qué estás diferente últimamente? ¿Diferente cómo, mi niña? No sé, como más tranquilo, como si no estuvieras pensando en 1000 cosas al mismo tiempo. Sonreí y la abracé. Estoy aprendiendo a estar presente, Sophie, a disfrutar el momento sin estar siempre preocupado por lo que viene después. Al final de la noche, cuando ya nos despedíamos en el estacionamiento, Patricia se acercó a mí. Había lágrimas en sus ojos. Papá, yo quiero disculparme. He estado pensando en lo que dijiste, y creo que tienes razón. Creo que todos nos acostumbramos a tenerte disponible siempre y no pensamos en lo que eso significaba para ti. Hija, no es tu culpa. Yo les enseñé a verme así. Les enseñé que mi valor estaba en lo que podía hacer por ustedes. Pero eso no está bien. Tú vales por ser nuestro papá, no por lo que haces. Y siento mucho que te hayamos hecho sentir diferente. Nos abrazamos en el frío de la noche, bajo el cielo estrellado de diciembre. Era un comienzo, pequeño pero real. El año nuevo llegó con la promesa de nuevos comienzos. 2026 se extendía ante mí como un lienzo en blanco, y por primera vez en décadas, sentía curiosidad por lo que podría pintar en él. Montse me invitó a acompañarla a Oaxaca para un proyecto fotográfico que estaba desarrollando sobre artesanos tradicionales. Dudé al principio. Nunca había viajado solo por placer, siempre había sido por trabajo o por necesidad familiar. Roberto, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque querías? Me preguntó Montse una tarde mientras caminábamos por el Parque México. No lo recuerdo, admití. Entonces ya es hora, ¿no crees? El viaje a Oaxaca fue revelador. Montse me llevó a pueblos pequeños enclavados en las montañas de la Sierra Norte, donde el tiempo parecía moverse a otro ritmo. En San Bartolo Coyotepec, conocimos a don Juventino, un maestro alfarero de 82 años que trabajaba el barro negro con manos sabias y pacientes. El barro te enseña humildad, dijo don Juventino mientras moldeaba una vasija en su torno. No puedes forzarlo. Tienes que escucharlo, entender su naturaleza, trabajar con él, no contra él. Como la vida, pues. Mientras lo observaba trabajar, sentí una conexión profunda. Durante 76 años, había intentado forzar la vida a mi voluntad, forzarme a mí mismo a ser lo que creía que debía ser. Nunca había aprendido a escuchar, a fluir, a simplemente ser. Don Juventino, ¿alguna vez sintió que vivió la vida equivocada? Pregunté, sorprendiéndome a mí mismo con la vulnerabilidad de la pregunta. El anciano dejó de trabajar y me miró con ojos profundos como pozos ancestrales. Todas las vidas son equivocadas hasta que decidimos que son correctas. Yo pasé 40 años haciendo barro negro porque mi padre lo hacía, mi abuelo lo hacía. Pero cuando cumplí 60, me di cuenta de que nunca lo había hecho para mí. Lo hacía por tradición, por obligación. Entonces me pregunté, ¿me gusta esto? Y tuve que aprender a amarlo de nuevo, pero esta vez por elección, no por deber. Eso lo cambió todo. Sus palabras resonaron en mí durante días. De regreso en la Ciudad de México, con el ruido y la prisa que caracterizaban a la capital, me sentía diferente. Más ligero. Más yo mismo. En febrero, sucedió algo inesperado. Mi hijo Marcos apareció en mi puerta un sábado por la mañana, sin avisar. Su rostro mostraba una mezcla de confusión y vulnerabilidad que no había visto en él desde que era niño. Papá, ¿podemos hablar? Claro, hijo. Pasa. ¿Quieres café? Nos sentamos en la sala. Marcos miraba sus manos, nervioso. Papá, mi matrimonio está en problemas, comenzó, con la voz quebrada. Claudia dice que nunca estoy presente, que siempre estoy trabajando o resolviendo problemas de otros, que los niños me extrañan aunque vivo con ellos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Era como escuchar mi propia historia repetirse. ¿Y qué sientes tú al respecto? Me siento atrapado. Siento que si no estoy siendo útil, siendo productivo,
resolviendo cosas, entonces no tengo valor. Y sé que eso es una locura, pero no puedo evitarlo. Lágrimas corrían por su rostro. Me moví a su lado y lo abracé. Marcos, sé exactamente cómo te sientes. Porque yo te enseñé eso. Te enseñé con mi ejemplo que tu valor estaba en lo que hacías, no en quién eras. ¿Qué puedo hacer, papá? No quiero perder a mi familia. Durante las siguientes horas, compartí con mi hijo todo lo que había aprendido en los últimos meses. Le hablé de mi terapia, de mis descubrimientos dolorosos, de cómo Elena había intentado decírmelo durante 50 años y yo no pude escuchar. No es tarde para ti, hijo. Tienes 45 años. Aún tienes tiempo de cambiar el rumbo. De enseñarles a tus hijos algo diferente. ¿Cómo empiezo? Empieza por estar presente. No por hacer cosas, solo por estar. Cena con tu familia sin el teléfono. Juega con tus hijos sin pensar en el trabajo. Abraza a Claudia sin tener que resolver nada. Solo estate ahí. Marcos asintió, limpiándose las lágrimas. Papá, yo, nunca te he dicho esto, pero siempre sentí que tenía que ser como tú. El hombre que todos admiraban. El que nunca descansaba. Y ahora me doy cuenta de que eso te costó muy caro. Me costó todo lo que importaba. Pero no tiene que costarte a ti también. Marcos se fue ese día con una determinación nueva en sus ojos. Y yo me quedé con la sensación de que, quizás, algo bueno podía surgir de mis errores. En marzo, la doctora Ruiz me sorprendió en una sesión. Roberto, creo que ya no necesitas venir a terapia semanalmente. Has hecho un trabajo extraordinario. ¿Estás segura? Todavía tengo días difíciles. Todos tenemos días difíciles. Pero ahora tienes las herramientas para navegarlos. Has aprendido a poner límites, a validar tus propias necesidades, a existir sin tener que justificar tu existencia con utilidad. Eso es enorme. No sé qué hubiera hecho sin su ayuda. Roberto, yo solo te acompañé. El trabajo lo hiciste tú. A los 76 años, decidiste cambiar patrones de toda una vida. Eso requiere un coraje que pocas personas tienen. Salí de su consultorio con una mezcla de orgullo y melancolía. Era como graduarse, pero también como cerrar un capítulo importante. Abril trajo consigo la primavera y una llamada inesperada. Era mi hermano Javier. Roberto, yo, necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos? Nos encontramos en un café cerca del Monumento a la Revolución. Javier se veía mayor, cansado. Las líneas de su rostro mostraban años de preocupaciones y decisiones difíciles. Roberto, he estado pensando mucho en lo que pasó. Cuando te pedí dinero y me dijiste que no, me enojé mucho. Pensé que me habías abandonado. Lo sé, Javier. Pero luego empecé a reflexionar. Y me di cuenta de que durante 30 años, cada vez que tenía un problema, mi primera llamada era para ti. Nunca intenté resolverlo yo mismo. Nunca aprendí a ser responsable de mis propias decisiones porque sabía que tú siempre estarías ahí para rescatarme. No fue tu culpa. Yo te enseñé a depender de mí. Pero no estuvo bien. Para ninguno de los dos. Tú cargaste con mis problemas y yo nunca crecí. Así que vengo a decirte dos cosas. Gracias por todo lo que hiciste por mí durante todos estos años. Y gracias por finalmente decir que no. Porque eso me obligó a crecer. Nos abrazamos ahí, en medio del café lleno de gente, dos hermanos que finalmente se veían como personas completas, no como Salvador y Salvado. En mayo, Montse me invitó a una exposición de sus fotografías en una galería de Polanco. Las paredes blancas estaban cubiertas de imágenes poderosas, rostros arrugados de ancianas indígenas, manos trabajadoras de artesanos, paisajes majestuosos de montañas y valles. Pero lo que me dejó sin aliento fue la última fotografía de la exposición. Era yo, sentado en aquella banca en San Bartolo Coyotepec, observando a don Juventino trabajar. La luz de la tarde creaba un halo dorado alrededor de mi figura, y en mi rostro había una expresión de paz que no sabía que podía tener. No sabía que me habías fotografiado, dije, acercándome a Montse. Lo hice porque en ese momento vi algo hermoso. Un hombre descubriendo quién realmente es. Quería capturarlo. ¿Y quién soy? Montse sonrió. Eso solo tú puedes responderlo. Pero creo que estás en el camino de descubrirlo. Esa noche, en la fiesta posterior a la exposición, rodeado de artistas, fotógrafos y personas que vivían vidas creativas y apasionadas, me di cuenta de algo. Por primera vez en 76 años, estaba en un lugar donde nadie me conocía como el solucionador. Nadie esperaba que resolviera sus problemas.
Solo estaba ahí, siendo Roberto. Y eso era suficiente. En junio, Patricia organizó una comida familiar para celebrar el cumpleaños de Sofía. Cuando llegué, noté algo diferente. La mesa estaba puesta, la comida preparada, todo listo. Papá, hoy tú solo vas a disfrutar. Nada de ayudar en la cocina, nada de servir a todos. Hoy te toca ser el invitado de honor. Durante la comida, mis nietos me mostraron sus dibujos, me contaron sobre sus clases, me hicieron reír con sus ocurrencias. Patricia y su esposo conversaron conmigo sobre sus planes, sus sueños, pidiéndome consejo pero no soluciones. Marcos llegó con Claudia, tomados de la mano, con una energía renovada entre ellos. Papá, empecé terapia también, me dijo Marcos en privado. Y Claudia y yo estamos tomando clases de pareja. Estamos aprendiendo a comunicarnos de verdad. Me alegro tanto, hijo, tú me inspiraste. Si pudiste cambiar a los 76, yo puedo hacerlo a los 45. Cuando terminó la reunión y todos se fueron, me quedé ayudando a Patricia a recoger, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería compartir ese momento con ella. Papá, hay algo que quiero decirte, dijo, lavando los platos mientras yo secaba. Durante años te vi como este superhéroe que podía con todo. Y cuando empezaste a cambiar, me asusté. Pensé que te estabas alejando de nosotros. Y en cierto modo lo estaba haciendo. Necesitaba encontrar quién era yo sin ustedes. Lo entiendo ahora. Y quiero que sepas que te amamos. No por lo que haces, sino por quién eres. Por ser nuestro papá. Por tus historias, tu risa, tu sabiduría. No necesitas ganarte nuestro amor. Ya lo tienes. Nos abrazamos largamente, y sentí como si una herida antigua finalmente comenzara a sanar. Julio trajo consigo un momento de claridad. Montse y yo caminábamos por el jardín botánico del bosque de Chapultepec, entre cactus gigantes y plantas exóticas. El aire olía a tierra húmeda y flores silvestres. Roberto, ¿puedo preguntarte algo?, dijo Montse, deteniéndose junto a un estanque donde nadaban carpas koi. Claro. En estos meses hemos pasado mucho tiempo juntos. Y yo, bueno, tengo 70 años y pensé que ya no sentiría ciertas cosas. Pero me he dado cuenta de que disfruto mucho tu compañía. No porque me resuelvas cosas o porque seas útil, sino simplemente porque eres tú. Mi corazón latió más rápido. Yo también disfruto mucho estar contigo, Montse. No estoy pidiendo nada específico. Solo quería que lo supieras. Que me importas. Por quién eres, no por lo que haces. Tomé su mano. Era suave pero firme, la mano de alguien que había vivido mucho y había aprendido a amar sin miedo. Sabes, durante 50 años estuve casado con Elena. Y la quise, pero ahora entiendo que nunca me permití ser vulnerable con ella, nunca me permití necesitarla. Siempre fui el fuerte, y eso creó una distancia que nunca pudimos cerrar. ¿Y ahora? Ahora estoy aprendiendo que está bien necesitar, que está bien ser vulnerable, que el amor no es solo dar, también es recibir. Montse sonrió con esa calidez que me hacía sentir seguro. Entonces tal vez podamos aprender juntos. Yo también he sido siempre la independiente, la que no necesita a nadie. Pero la verdad es que todos necesitamos a alguien. No sé qué será del futuro con Montse. No sé si se convertirá en algo más romántico o si seguiremos siendo buenos amigos. Pero por primera vez, no siento la necesidad de resolverlo, de definirlo, de controlarlo. Estoy aprendiendo a fluir, como el barro que don Juventino moldea con paciencia y respeto. Hoy, mientras escribo estas reflexiones en mi vieja libreta, sentado en el balcón mientras el sol se oculta detrás de los rascacielos de la ciudad, tengo 76 años y medio. Y por primera vez en mi vida, siento que realmente estoy viviendo. No soy perfecto. Todavía hay días en los que me descubro cayendo en los viejos patrones, queriendo resolver los problemas de otros, buscando validación a través de la utilidad. Pero ahora tengo las herramientas para reconocerlo y redirigirme. Aprendí que ser necesario es fácil. Cualquiera puede hacerse indispensable si está dispuesto a sacrificar sus propias necesidades. Pero ser amado requiere vulnerabilidad, autenticidad, la valentía de decir yo también necesito y yo también importo. Aprendí que poner límites no es egoísmo, es amor propio. Y que no puedes dar desde un vaso vacío. Aprendí que nunca es demasiado tarde para cambiar. Que a los 76 años puedes decidir vivir diferente. Que la vida no termina cuando te jubilas o cuando pierdes a tu pareja. Que cada día es una nueva oportunidad de elegir quién quieres ser. Y sobre todo,
Aprendí que confundí ser necesario con ser amado durante 73 años. Pero en estos últimos 3 años, he comenzado a entender la diferencia. Elena me lo enseñó con sus últimas palabras: gracias por quedarte. No me agradeció por los 50 años de problemas resueltos, de cuentas pagadas, de favores hechos. Me agradeció por esos 5 meses en los que simplemente estuve presente, en los que elegí estar con ella en lugar de estar para todos los demás. Ese fue su último regalo. Y aunque llegó tarde, aunque me costó mi matrimonio, mis años, y tantos momentos perdidos, ahora puedo honrar su memoria viviendo diferente. Miro las fotografías en mis paredes. Elena en nuestra boda, joven y radiante. Elena con nuestros hijos. Elena en nuestro último viaje a Cuernavaca, meses antes del diagnóstico. Y por primera vez, no solo veo su belleza, veo su paciencia. Veo a una mujer que esperó 50 años a que yo entendiera algo fundamental. Tal vez eso es el amor verdadero. No solo quedarse, sino seguir esperando que el otro despierte. Esta tarde, Sofía me llamó. Abuelo, estoy haciendo un trabajo para la escuela sobre personas que admiramos. ¿Puedo entrevistarte? Claro, mi niña. ¿Qué quieres saber? La maestra nos preguntó, ¿qué es lo más valiente que ha hecho la persona que admiras? ¿Qué le digo, abuelo? Pensé en todas las respuestas posibles. Podría hablarle de mi carrera, de cómo mantuve a mi familia, de los problemas que resolví. Eso es lo que hubiera dicho hace 3 años. Pero hoy, la respuesta fue diferente. Dile que lo más valiente que he hecho fue atreverme a cambiar cuando pensé que ya era demasiado tarde. Que aprendí a decir que no. Que aprendí a amarme a mí mismo. Y que aprendí que está bien no ser perfecto. Eso es muy bonito, abuelo. Te quiero mucho. Yo también te quiero, Sophie. No por lo que haces o dejas de hacer. Te quiero porque eres tú. Y eso es suficiente. Cuando colgué, me di cuenta de que esa era la lección. La que necesité 76 años para aprender. La que intentaré transmitir a mis nietos, con la esperanza de que no tengan que esperar tanto como yo. El amor no es transaccional. No es algo que ganas con servicios prestados. Es algo que ya está ahí, esperando ser reconocido, como el sol detrás de las nubes. Y yo, Roberto Mendoza, a mis 76 años, finalmente estoy aprendiendo a dejar que ese sol brille sobre mí. No porque lo merezca. No porque lo haya ganado. Simplemente porque estoy vivo. Porque soy humano. Porque soy suficiente. Y eso lo cambió todo.